Bien, en esta clase número 7 nos dedicamos a hacer el desarrollo de la unidad número 3 del programa, casi en su totalidad. En realidad desde la clase número 6 veníamos con la secuencia de que previamente se habían estudiado los circuitos en corriente continua, luego los circuitos en corriente alterna, luego habíamos generalizado esta forma de análisis por medio de la transformada de Laplace, y habíamos finalmente comenzado en la clase número 6, que es la anterior a esta, a revisar el concepto de función de transferencia, o de función de excitación también, que era nuestro anticipo hacia poder hacer las definiciones principales de esta unidad número 3 del programa. Entonces, en esta clase nos vamos a dedicar específicamente a recorrer 5 de los 6 teoremas que están concentrados, que están definidos, en el programa de la asignatura. Entonces, ese sería el contexto con el cual vamos a comenzar, sellando un par de definiciones, o incluso viendo desde una perspectiva completamente de ejemplo nuestras definiciones de la impedancia de transferencia. Y luego de eso tendremos, como decía, una especie de recorrida por las definiciones y las características que se presentan al estudiar 5 de los 6 teoremas, de los cuales los tenemos listados acá. Sería el teorema de reciprocidad, superposición, Thevenin, teorema de Norton, y teorema de máxima transferencia de la energía. Básicamente sería eso lo que vamos a ver en esta clase número 7. Bien, entonces podemos pasar a concentrarnos en que podemos dar cierta información adicional respecto de lo que ya dijimos sobre la impedancia de transferencia. Si nos concentramos tal vez para comenzar en un cierto ejemplo que tiene mucha utilidad práctica por su parte. Entonces se trataría de tomar como ejemplo el caso del transformador y analizar qué resulta en este caso, digamos. Entonces podríamos decir lo siguiente: hay una cierta fuente que la conectamos a un sistema donde básicamente hay un transformador. Entonces hay una concepción muy simplificada, digamos, de cómo interviene o cómo opera en este circuito el transformador. Entonces, con eso sencillamente trato de decir que hay pocos componentes en este circuito. Está la fuente, el transformador y una cierta carga que le podemos llamar directamente R. Entonces, vamos a decir que esta es la fuente, BS1 de este. Bien, entonces BS1 de este, lo escribo un poco mejor, BS1 de ese. Entonces este es el inductor por L1, a la derecha tenemos el inductor por L2. Vamos a poner los puntos, si les parece, en el bobinado de la izquierda arriba, en el bobinado de la derecha abajo. Vamos a decir que la inductancia mutua es S por M, y modela el acoplamiento entre las dos mallas. Y a partir de eso, vamos a decir también lo siguiente: vamos a suponer que la corriente I sub 1 circula en sentido horario en la malla dispuesta hacia la izquierda, y que la corriente I sub 2 circula en sentido antihorario en la malla dispuesta hacia la derecha. Bien, entonces evidentemente esta construcción que tenemos acá está contenida en el concepto de un transformador, y como tal cosa uso esta forma de señalar, este rectángulo, para mostrar cómo hay dos puertos. Hay un puerto 1 a la izquierda, es el que tiene, este par de terminales de conexión hacia la izquierda, y hay un puerto a la derecha
que es el que tiene los terminales de conexión con la resistencia R. Entonces, a partir de ese ejemplo querríamos estudiar, digamos, cuál es la impedancia de transferencia, podríamos decir cuál es la impedancia Z12, cuál es la impedancia de transferencia Z12 en este circuito. Bueno, y entonces podemos decir, digamos que para definir qué es la impedancia de transferencia en este caso particular, bueno, evidentemente podríamos hacer una definición como la siguiente, digamos, o sea, quiero decir, podríamos tomar la propia definición para comenzar. Entonces, la impedancia de transferencia desde el puerto 2 hacia el puerto 1 sería, bueno, medir la tensión en el puerto 1 cuando se observa una cierta corriente I2 en el puerto 2. Bien, entonces, más allá de que la fuente aquí está instalada, quiero decir, en el puerto 1, bueno, la idea es que la tensión vista en los terminales en los terminales del puerto 1, bueno, tiene un correlato, digamos, directo con la corriente que se observa en la malla derecha. Entonces, evidentemente, si la fuente, si B1 se corresponde con la fuente BS1, entonces si B1 se corresponde con la fuente BS1 de este, bueno, entonces la tensión B1 está fija o prefijada, y no obstante está de la misma manera, digamos, por las características del circuito, queda, digamos, prefijada la corriente I2, que sería la que atraviesa la carga R. Bueno, pero a eso lo podemos estudiar de esta forma. Bueno, para continuar entonces nos vamos a concentrar en la metodología que sugiere el método de las corrientes de malla. Entonces podemos decir que según el método de las corrientes de malla podemos hacer una ecuación para la primera malla. Entonces tendríamos B1 como la única fuente, y las caídas de tensión serían directamente modeladas por el producto I1 por S por L1. Luego, respecto del acoplamiento magnético, podríamos decir que va a existir un nuevo término. Entonces el efecto sería debido al acoplamiento magnético, que queda resumido en la variable o en el producto S por M. Entonces podríamos decir que la causa es la corriente I2. Esta corriente I2 entra por un terminal sin puntos en L2 y produce una diferencia de potencial en L1 que está a su vez relacionada con la corriente I1, que sale por un terminal sin punto también, frente a lo cual decimos que este término es bueno, efectivamente negativo. Esa es toda la ecuación que digamos que modela la primera malla. Respecto a la segunda malla no hay fuente de tensión, entonces tenemos 0 igual a, bueno, I2 por R más S por L2. Bueno, esta sería la caída de tensión, o las caídas de tensión que se deben a la circulación de I2. No obstante, ahora podríamos ver que el hecho de que circulaba I1 en el inductor L1 por medio del acoplamiento magnético resulta en este término, este por M por I1, y entonces diríamos que I1 entraba a la bobina L1 por un terminal con punto, y eso produce una diferencia de potencial, que es la que estamos tratando de modelar, sobre el inductor L2, mientras que esa diferencia de potencial a su vez estaría caracterizada por la ley de Ohm, de acuerdo con la corriente I2, que sale también por un terminal con punto. Entonces la corriente entrante I1 entraba por un terminal con punto, la corriente saliente I2 sale por un terminal con punto, y eso digamos justifica que el término al que estamos haciendo referencia es bueno, negativo también. Bien, a esta expresión en realidad la podemos escribir también
por su parte de forma matricial, así que ahora podríamos decir que resulta esta matriz donde tenemos, bueno, el vector de tensiones sería B sub 1, 0, el vector, perdón, la matriz de impedancia estaría, digamos, compuesta por estos elementos. Tendríamos S por L1, el primer elemento, menos S por M, el segundo elemento, de la primera fila. En la segunda fila el primer elemento sería menos S por M, una vez más, y la impedancia propia de la segunda malla es, bueno, R más S por L2, R más S por L2. Entonces esta ecuación matricial, esta matriz queda multiplicada por la matriz de la, digamos, por el vector de las corrientes, entonces sería I sub 1 con I sub 2. Bueno, esta sería, digamos, nuestra representación de la ecuación matricial, así que si bien podríamos calcular I sub 2 y seguir adelante con el método de las corrientes de malla tal como lo conocemos, nosotros tenemos una forma, digamos, más directa de definir la impedancia de transferencia, en este caso la impedancia de transferencia desde el puerto 2 hacia el puerto 1, que resulta dada por este cociente, el determinante de la matriz de impedancia, dividido en el determinante de la matriz reducida, que resulta, según este ejemplo, de quitar la fila 1 y la columna 2. Bien, entonces a partir de eso, aprovechando que el circuito es sencillo y que por lo tanto la ecuación matricial ha quedado sencilla también, podemos desarrollar el determinante del numerador, de donde nos quedaría este producto S por L1 por R más S por L2. Este sería el producto de la diagonal principal, menos S al cuadrado por M al cuadrado, donde ahí tendríamos el producto de la diagonal, digamos, inversa. Bueno, en este contexto resulta que luego el denominador para este circuito, para este sistema, que quiere tan sencillo, queda dado directamente por el determinante de una matriz donde se quita la fila 1 y la columna 2. Se quita la fila 1 y la columna 2, por lo tanto esto pasa a ser directamente S por M, negativo, S por M. Bueno, entonces S por M negativo lo podemos escribir, si quiere, de una forma más legible, poniendo directamente el signo menos antes de la fracción. Bueno, entonces esta resulta ser la impedancia de transferencia para este circuito en particular. Entonces acá, digamos, queda expuesta la operatoria para establecer, digamos, esta regla de cálculo, que vemos por acá para la impedancia de transferencia. Bueno, entonces ya sabemos que la regla general sería que la impedancia de transferencia desde el puerto J hacia el puerto I sería delta Z dividido en la matriz reducida IJ. Bien, a partir de eso podríamos hacer algunas observaciones que tienden, digamos, a concluir esta revisión de la impedancia de transferencia. Bueno, entonces vamos a poner como una nota interesante que, bueno, tal como vimos en la ecuación de recién, resulta que la impedancia de transferencia, ZIJ, que le ponemos el apóstrofe para diferenciarlo de otra variable que hemos usado antes, como hicimos en su momento en el método de las corrientes de malla. Entonces, la impedancia de transferencia se observa que no depende de estas dos variables, no depende de I sub I, ni tampoco depende ni tampoco depende de B sub J. Entonces recordemos que ZIJ'
es definida como el cociente entre B sub I y sub j, B sub I e I sub j. Entonces, bueno, acá podríamos, digamos, usar los subíndices más propiamente, entonces sería I sub j y por su parte B sub I. Entonces, lo que se observa es que la impedancia de transferencia efectivamente caracteriza cómo se transforma una variable de la entrada en la otra variable de la salida, y por lo tanto no depende de cuánto valen esas variables propiamente dichas. Bueno, entonces eso se puede ver en el ejemplo de recién. Volvemos un segundo y encontramos que la impedancia de transferencia efectivamente no depende ni de B sub 1 ni de I sub 2, digamos. Entonces, bueno, digamos, esa es una de las primeras propiedades. La segunda propiedad es que acá vemos que en el numerador y en el denominador en realidad han quedado polinomios en S. Entonces, eso es lo que nos, digamos, habilita para aprovechar una serie de definiciones de aquí en adelante. Entonces, la segunda nota, digamos, de interés es que vamos a decir que la impedancia de transferencia, entonces la impedancia Z y J o la admitancia, tenemos que tener en cuenta que también podemos hablar de admitancia de transferencia, bueno, la recíproca podríamos decir IJ. Bien, entonces la impedancia o la admitancia resulta, operativamente hablando, digamos, una vez que uno hizo el cálculo, lo que se observa es que siempre resulta en un cociente de polinomios, en la variable s. Entonces, eso es lo que vamos a aclarar ahora. Entonces, lo que podemos decir es que podemos hablar de una especie de forma general que resultaría bajo esta estructura. Vamos a ver que, como sugerimos antes, podemos hablar de una función de transferencia que está dada por un polinomio en S en el numerador y un segundo polinomio en S en el denominador. Por eso las iniciales, si se quiere, M y D. Bueno, este polinomio, bueno, dijimos ya cómo se puede representar de una forma general. Esta notación, entonces la referenciamos ahora también. Le podríamos llamar B sub I a los coeficientes del numerador por S a la I, y le podríamos llamar A, entonces A sub I a los coeficientes del denominador. Bueno, y entonces podemos ver cómo si hay m coeficientes en el numerador, perdón, si hay un orden m en el numerador, luego podríamos decir que este resultado queda en, bueno, b sub m por s menos una de las raíces, que le vamos a llamar c sub m. La segunda de las raíces le podemos llamar c sub m menos 1. Bueno, y entonces así llegaríamos hasta la última raíz, que sería s menos c sub 1. Bueno, si hay un orden m, digo, en el numerador, entonces habrían m raíces, y entonces resulta esta expresión matemática que la podemos generalizar hacia nuestro estudio del denominador. Entonces ahora podríamos decir a sub n, suponiendo que fuera n el orden del denominador. Entonces ahora diríamos s menos p con subíndice n, luego s menos p con subíndice n menos 1, bueno, hasta que así llegaríamos
al factor S menos P sub 1, es decir que si había un orden n en el denominador, diríamos que hay n raíces en el denominador. Entonces, en este contexto podemos hacer nuestra definición de una variable, podemos hacer uso, vamos a hacer uso, quiero decir, de una cierta terminología con la cual ya tenemos cierta habitualidad respecto de los cursos de señales y sistemas, por ejemplo. Entonces podríamos decir que en esta forma general hay dos componentes. Unos son los ceros, entonces los ceros les vamos a llamar C sub i, son las raíces del numerador. Entonces, podemos hablar incluso de una simbología cuando se hacen representaciones gráficas, ¿no es cierto? Entonces, en el plano complejo podríamos simbolizarlo a los ceros con un círculo, un marcador circular. Entonces, en el plano complejo resulta esta simbolización. Luego tenemos que las raíces del denominador se van a llamar polos. Entonces los polos les vamos a llamar P sub i. Y vamos a decir que el símbolo es una X en el plano complejo. Y entonces, a partir de eso, podemos hacer una definición, práctica, que es necesaria y útil también. Vamos a decir, a modo de corolario, la siguiente definición. Fíjense entonces que la f de s, que estamos referenciando acá, esta f de s, se relaciona en realidad con una impedancia que podría ser la impedancia de transferencia, o podría ser la impedancia de entrada, impedancia de excitación de entrada, o la impedancia de excitación de salida. Entonces, la f de s en realidad siempre, en este contexto podemos decir que siempre se relaciona con las propiedades del circuito. Bueno, y la idea es que este es un circuito práctico, en el sentido de que es un circuito real, que podemos inyectar una señal, una B de T, y observar una I de T, o podríamos hacer lo contrario, inyectar una I de T y observar una B de T. Entonces, ese principio de entrada y salida con señales medibles, nos hace pensar en que el circuito tiene que ser efectivamente realizable, con componentes lineales. Y entonces en ese contexto, lo que vamos a necesitar es que los coeficientes de esta función de transferencia sean reales. Entonces, eso, como digo, viene de una definición más general vista en la teoría de señales y sistemas lineales, pero para que el circuito sea realizable se requiere precisamente que los coeficientes sean reales. Entonces ahora lo que podemos decir proviene de ese caso particular. Entonces vamos a decir que si se quieren coeficientes reales, en esta f de s que hemos definido de forma general, entonces, en el caso de encontrar polos complejos conjugados, si se requieren entonces coeficientes reales en esta f de s, vamos a necesitar entonces que todos los ceros y polos, en caso de ser complejos, lo cual, desde el cálculo se puede, confirmar que efectivamente pueden aparecer polos complejos, pero tienen que aparecer de a pares conjugados. Entonces,
en caso de que en esta función de transferencia aparezcan polos o ceros complejos, digamos, se necesita verificar que efectivamente sean polos complejos conjugados o ceros complejos conjugados, para que el sistema sea realizable. Bueno, entonces, una forma de verificar eso sería, bueno, hacer el producto, por ejemplo. Una forma, digamos, indirecta de verificarlo sería poner, por ejemplo, S menos A menos JB, suponiendo que A más JB era uno de los cero polos. Bueno, el complejo conjugado hubiera sido entonces S menos A más JB. Y bueno, esto resulta en un cierto polinomio en S. Bueno, entonces resulta en un polinomio en S con coeficientes reales. Entonces, esta es una forma, digamos, más o menos intuitiva y breve de chequear que se respeta esa condición de que los polos o ceros sean complejos conjugados. Bueno, efectivamente uno encuentra siempre coeficientes reales, lo cual es una necesidad para que el sistema sea realizable. Bien, entonces, esa es nuestro análisis dentro de la clase número 7 de la impedancia de transferencia y complementa lo que habíamos visto previamente de la impedancia de transferencia. En este punto entonces comenzamos a estudiar un componente, digamos, nuevo del programa del curso, y es el que hace referencia a los diagramas de bloques. Entonces vamos a estudiar, digamos, en qué contexto podemos hablar de diagramas de bloques cuando estudiamos circuitos lineales. Bueno, y entonces la idea es la siguiente: nosotros tenemos un circuito que lo podemos ver como una caja. Entonces este sería nuestro circuito. Bueno, y esta caja podríamos suponer que tiene una entrada y una salida. Entonces hay una señal de entrada, RT. Esa señal podría ser una tensión o una corriente, y hay una señal de salida que en principio podría ser una tensión o una corriente también. Entonces a ese circuito, bueno, lo vamos a estudiar así rápidamente por medio de un ejemplo. Entonces vamos a poner como ejemplo la siguiente configuración. Vamos a tener una fuente de tensión, un circuito RL. Entonces vamos a tener el inductor, también un resistor, y a partir de esto, si el inductor tiene inductancia L y el resistor tiene resistencia R, y se desarrolla una corriente I de T, mientras el circuito se alimenta con una tensión B de T, bueno, entonces podríamos estudiar por un lado estas relaciones. Podemos decir que B de T es igual a L veces la derivada de la corriente I de T respecto del tiempo, y a partir de eso podríamos, bueno, entonces con esa, está bien, entonces con esa ecuación, con ese modelo ya podemos avanzar. No obstante, podríamos decir también que en realidad este circuito, bueno, nos queda, bueno, nos conviene entonces, digamos, pensar este circuito como RL, como habíamos sugerido, y entonces en ese contexto está faltando un término que es el que modela, bueno, la caída de potencial en el resistor, o sea, sería R por I de T. Bien, entonces a partir de esa
de esa definición, perdón, de este modelo matemático, podemos hacer esta definición. Entonces vamos a decir que y se define lo siguiente, digamos, y específicamente se define qué es la entrada. Supongamos, a modo de ejemplo, que a la entrada la definimos como la tensión B de T, y decimos qué es la salida, y a esa entrada la definimos, a modo de ejemplo, como la corriente I de T. Bueno, entonces, lo que tenemos es que, podemos decir, desafortunadamente, resulta una relación que es una ecuación diferencial. Entonces es una ecuación diferencial entre lo que habíamos definido como entrada y como salida. Entonces, entre la entrada y la salida hay específicamente una ecuación diferencial. Entonces, eso es lo que ya hemos estudiado cuando hacíamos referencia a la transformada de Laplace. Entonces, acá quisiéramos, digamos, generalizar algunos principios que vienen del modelado en el dominio operacional, hasta llegar a poder concentrarnos en esta, digamos, en este recurso que sería la representación con diagrama de bloque. Bueno, lo que estamos viendo es que si hacemos un modelado en el dominio del tiempo, encontramos una ecuación diferencial que resume las relaciones entre la entrada y la salida. Bueno, pero ahora podemos dar un paso más, concentrándonos en lo siguiente. A la misma ecuación que habíamos modelado en el dominio del tiempo, ya tenemos cierta, digamos, habilidad para inferir cómo podríamos decir que esta es I de S en producto con la suma R más S por L, y esta es la expresión completa que resulta de analizar el mismo problema en el dominio de la variable operacional de Laplace. A partir de eso, para este circuito es RL que habíamos tomado como ejemplo, ahora podemos caracterizar la corriente como dada por este cociente P de S sobre R más S por L. Bien, y entonces ahora vamos a hacer una nueva definición. Entonces vamos a decir que pensando en este dominio operacional de Laplace, se define nuevamente la entrada y la salida. Bueno, entonces ahora vamos a decir que la entrada E de S la vamos a definir como la transformada de Laplace, entonces la transformada de Laplace de la señal E de T. Bueno, y por su parte vamos a decir que la señal de salida, que es la transformada de Laplace de S de T, bueno, la vamos a encontrar definida. Bueno, entonces acá la definición, digamos, todavía no está dicha, porque en realidad esta es una expresión de la transformada de Laplace. Donde me interesa resaltar por ahí la definición es en esta relación. La entrada pasaría a ser la B de S, la salida pasa a ser la corriente I de S. Bueno, y en este contexto, lo que resulta es que podemos definir la función de transferencia F de S como el cociente entre la salida y la entrada, Bueno, y esta función de transferencia, digamos, resulta representada en este nuevo gráfico, donde sí hay un diagrama de bloque, podríamos decir. Entonces, este es nuestro circuito F de S, con una salida S de S y con una entrada E de S. Entonces, lo que podemos decir es que, ya que el comportamiento de nuestro circuito, cuando definíamos
entradas y salidas, como hemos ejemplificado acá, resultaba caracterizado precisamente por un cociente entre la variable, entre la representación en el dominio de Laplace de la salida y la representación en el dominio de Laplace de la entrada, bueno, lo que vemos finalmente es que efectivamente, digamos, no hay ninguna contradicción respecto de que podamos decir que los circuitos que analizamos, que son, digamos, son también sistemas, entonces el sistema que analizamos podemos decir que admite digamos, un modelado mediante diagramas de bloques. Entonces eso es, digamos, una de las primeras herramientas que queríamos resaltar. Entonces admite un modelado mediante diagramas de bloques. Bueno, entonces hemos hecho una recorrida y basado en un ejemplo de por qué a nuestras relaciones entre entrada y salida las podemos pensar como una función de transferencia, y a su vez eso es lo que digamos, se considera válido para estudiar el comportamiento de un circuito por medio de su representación como bloque. Bueno, los diagramas de bloque tienen la utilidad práctica, que no la habíamos dicho hasta acá, de facilitar el estudio de una interconexión de bloques. Es decir, nosotros podríamos tener, por ejemplo, un circuito que es un amplificador, otro circuito que es un filtro, otro circuito que es un adaptador de impedancia. Entonces podríamos tener en la práctica, no sé, 3 circuitos independientes, incluso eventualmente en placas distintas, en circuitos, en PCB distintos, y al irlos conectando a todos, al buscar conectarlos a todos, va a resultar un comportamiento global que podríamos estudiar sabiendo que a cada componente, digamos, lo podemos representar en el dominio de la variable de Laplace. Podríamos buscarle su comportamiento definido por medio de una función de transferencia, y luego podríamos representar el comportamiento global, como decía, interconectando los bloques. Entonces, por eso hacemos este detalle. Bueno, entonces la idea es que ahora podemos concentrarnos en una temática que específicamente se llama álgebra de bloques. El álgebra de bloques, Bien, entonces en este punto nos presentaríamos qué resultados ilustrativos ocurren para determinadas conexiones, digamos, elementales. Una conexión elemental sería, por ejemplo, concatenar un amplificador con el siguiente, o concatenar un filtro con un amplificador. Entonces, tal vez ese sea el modo más básico de interconectar dos circuitos, y por eso lo vamos a estudiar en este momento. Entonces, lo que vamos a estudiar en este momento sería la conexión en cascada, como el título. Entonces, la conexión en cascada la referenciamos por medio de este caso particular. Vamos a decir que si existen de pronto dos bloques interconectados, entonces si hubiera dos bloques interconectados, nos encontraríamos con esta configuración. Bueno, el primer bloque vamos a necesitar caracterizarlo por medio de su función de transferencia. Entonces le vamos a llamar F1 de S, para aclarar, digamos, que nos referimos al primer bloque. Entonces va a tener su entrada, S1 de S, y su salida, S1 de S. Bueno, pero el experimento que suponemos
es concatenar, es decir, alimentar con la salida del primer bloque un segundo circuito, el cual también vamos a necesitar, de acuerdo a lo que dijimos recién, también vamos a necesitar modelarlo por medio de su función de transferencia. Entonces F2 de este. Bien, entonces este va a tener una entrada E sub 2 de este y una salida S sub 2 de este. Entonces lo que dijimos es que los circuitos admitían ser modelados como funciones de transferencia y entonces como bloques. Entonces lo que estamos viendo acá es cómo modelamos la interconexión entre circuitos, que dijimos que para eso nos servía representación a modo de bloque. Bueno, entonces en este contexto tendríamos F1 de este es dada por el cociente entre S1 de este, S1 de este y la entrada que es E sub 1 de este. Luego tendríamos que F2 de este queda definida como el cociente entre S2 de este y E sub 2 de este. Bueno, entonces ahora lo que buscaríamos es analizar lo siguiente. Primero vamos a hacer una pequeña definición que viene de este caso particular. Bueno, si la conexión que estamos hablando de un bloque concatenado al siguiente, que en realidad la podemos decir conexión, si les parece, de S1 de S con E sub 2 de S. Entonces resulta esto: si la conexión no modifica, digamos, el modelo digamos original en F1 de este, ni en F2 de este, bueno, entonces se dice que F2 de este no carga a F1 de este. Entonces, bueno, repito la definición. Originalmente estaban definidas F1 de este y F2 de este. Y esta conexión, digamos, garantiza que no cambie el modelo matemático que caracteriza al primer bloque o al segundo bloque. Entonces se dice que F2 no carga a F1 de este. Bueno, y entonces cuando eso se produce, es decir, cuando F1 y F2 se mantienen invariantes frente a esta conexión, que ahora vamos a ilustrar también con unos ejemplos dentro de un par de minutos. Entonces, cuando se da este principio de que la conexión no carga al bloque anterior, entonces podemos decir lo siguiente: podemos decir que S2 de este, que digamos resultaba del producto de F1 de este, perdón, de F2 de este con E sub 2 de este. Bueno, entonces esta expresión la podemos desarrollar de esta forma. Fíjense que podemos desarrollarla de esta forma: S1 de este es igual a F1 de este por E sub 1 de este. Bueno, y entonces en su momento habíamos dicho que a la salida S1 la conectábamos en la entrada E sub 2 de este. Por lo tanto, a la ecuación de arriba la podemos completar con este modelo F2, lo dejamos invariante, pero en lugar de E sub 2 nos referimos a este producto, que es, bueno, F1 de este por E sub 1 de este. Entonces,
este término que resalto en amarillo es la definición que teníamos previamente. Y entonces ahora podemos ver que la ecuación matemática que estamos trabajando nos permite hacer esta definición final. Podríamos dividir S2 de S en E sub 1 de S, y frente a ese cociente resulta, desde la ecuación que venimos trabajando, resulta que está dada directamente por el producto de F2 de S por F1 de S. Entonces lo que se puede decir es que el comportamiento global de este circuito, fíjense cómo está caracterizado por el cociente siguiente. O sea, el comportamiento global depende de la salida S2 y de la entrada E sub 1. Entonces, si vamos al circuito, vemos que efectivamente S2 es la salida de la concatenación, es decir, del circuito visto como un todo, mientras que E sub 1 también es la entrada a este circuito, que es el resultado de concatenar los dos circuitos elementales. Y lo que estamos diciendo entonces es que si esta conexión no ha modificado el modelo matemático de F1 y de F2, entonces se da que el comportamiento global es directamente el producto entre F1 y F2. Entonces esa es nuestra definición, digamos, hasta este momento. Bueno, pero decir que no lo carga es una definición que la hemos dicho muy matemáticamente, o sea, que no altere el modelo matemático de F1 y de F2. Entonces, ahora les propongo revisar qué significa decir que la conexión no carga a los circuitos. Bueno, entonces vamos a ver directamente en la nota complementaria 102 y 103 este par de casos de comparación que les propongo realizar ahora. Entonces, encontramos en la nota complementaria número 102 un ejemplo tal vez algo intuitivo, es donde tenemos esta relación. Bueno, hay un motor eléctrico que se alimenta con una cierta tensión de entrada. Y entonces lo que se puede esperar para esta representación simplificada es que si uno aumenta la tensión, digamos, aumenta la RPM de forma proporcional. Y en este contexto tenemos esta primera curva, donde tenemos entonces que hay una ley de variación lineal. Esto es un modelo de ejemplo solamente. Tenemos una ley de variación lineal entre la tensión de entrada y las RPM. Entonces hay una salida, hay una entrada, la ley de variación es lineal, y bueno, ahí se puede intuir que este modelo modela el comportamiento del motor propiamente dicho. Pero entonces, ahora, para continuar el ejemplo, suponemos una nueva configuración donde al motor propiamente dicho le agregamos una hélice. Entonces al motor le agregamos una hélice, y entonces la salida de ese experimento ya no son las RPM del motor, sino que la salida ahora es el flujo de aire visto en ese sistema. Bueno, y entonces lo que conocemos desde la intuición es que el motor se pone más pesado y le cuesta más girar, con lo cual podemos ver que en realidad se ha alterado, digamos, la ley de variación entre las RPM y la tensión de entrada. Es decir que digamos, es el bloque que modela el motor, habría sido equivalente a la F1 de S que hemos referenciado hace un rato,
Entonces, no obstante, ahora tenemos la conexión entre una F1 de este y una segunda ley de variación que sería la F2 de este. Pero ¿qué podemos ver para esta F1 de este? Digamos, esta sería, si se quiere, bueno, sí, esta sería la F1 de este. Digamos, el primer gráfico representa cómo cambian las RPM en función de la tensión de entrada. Hay una cierta pendiente que les exagero, digamos, en el gráfico, cómo esa pendiente se modifica. La pendiente se modifica cuando se agrega el segundo componente, que es la hélice. Entonces, lo que podemos ver es que en realidad a esta F1 le tendríamos que llamar F1', porque no es lo mismo que teníamos al comienzo. Entonces, antes, por decir algo, no sé, para esta cantidad de voltios teníamos, voy a usar otro color para dar un ejemplo. Para esta cantidad de voltios, antes teníamos esta cantidad de RPM. Para una cantidad A de voltios teníamos una cantidad B de RPM. Entonces acá, en este segundo ejemplo, lo que vemos es que para la misma cantidad A de voltios no tenemos las BRPM, sino que tenemos una cantidad, entonces podemos llamarlo C. Evidentemente B es distinto de C, y con eso trato de enfatizarle, digamos, que ha cambiado la ley de comportamiento del motor frente al agregado de este nuevo componente del sistema, que es la hélice. Bueno, y entonces, en función de eso, lo que podemos decir es que acá sí hay carga, digamos, o sea, la conexión en serie de estos dos bloques, que es equivalente a decir, no la conexión en serie, sino en cascada. La conexión en cascada de estos dos bloques es decir, que se le agregó una hélice al motor original. Bueno, y lo que vemos es que la función de transferencia del primer bloque sí se ha modificado. Por lo tanto, aquí, como sugiere, digamos, el subtítulo, sí hay carga, o sea, es una conexión en cascada donde sí hay carga. Entonces, lo que podemos decir, por último, para este ejemplo, sería que la ley de comportamiento global, entonces la S2 de este dividido en la S1 de este, entonces, bueno, es distinta del producto de F1 de este por F2 de este. Bueno, es evidente que acá ya ni siquiera está la F1, sino que pusimos una F1'. Bueno, no sé si hace falta, pero esta habría sido la S1 de este, esta habría sido la S2 de este. Bueno, y la relación entre S2 y S1 no está simplemente definida por el producto de F1 con F2, ya que F1 se ha modificado al cargarlo con la hélice. Bien, entonces hay otros casos donde eso no, digamos, sabiendo qué significa cargar mediante la conexión en cascada, bueno, podemos ir al caso en que no hay carga, y eso lo tenemos en la nota complementaria siguiente. Fíjense que estaríamos diciendo en este nuevo ejemplo qué pasa en el circuito que vemos acá. Bueno, es una conexión en serie para la F1, a la F1, perdón, de acuerdo a lo que está acá, la definimos, digamos, en la teoría de señales y sistemas, mejor dicho, la función de transferencia está definida ya como salida sobre entrada. Entonces, respecto de la F1, fíjense cómo definimos como salida a la corriente I1 que se observa a través del resistor de 1 kiloohmio. Entonces, esta es la representación, digamos, de una F1 de este que se corresponde con ese circuito tomado como ejemplo. Bueno, y entonces ahora lo que vemos es que podríamos agregar una F2, y entonces, a modo de ejemplo, podríamos pensar que esta F2 está determinada por una nueva rama para el circuito conformada por este resistor de 2 kiloohmios.
Entonces lo que vemos es que si la salida S1 había sido definida como la corriente I sub 1, bueno, evidentemente la corriente I sub 1 va a cambiar en intensidad cuando se agregue este resistor de 2 kilo ohmios. O sea, si esta segunda parte del circuito no estuviera, no se deriva corriente a través del resistor de 2 kilo ohmios. Pero cuando la segunda parte efectivamente se agrega, hay una cierta derivación de corriente a través del resistor de 2 kilo ohmios, que por su parte, bueno, tendería a limitar la corriente que circula a través del resistor de 1K. O sea, dicho de otra forma, este valor de 1 kilo ohmio es parecido a este valor de 2 kilo ohmios, y entonces en función de lo que conocemos de las leyes de Kirchhoff, etcétera, podemos ver que sí cambia I sub 1 cuando agregamos la segunda parte del circuito, que sería esta F2. Entonces, mientras tanto, como la F1 estaba definida por medio de S1, bueno, cuando cambia I sub 1, cambia S1, y por lo tanto cambia también la F1 de S. Entonces, este es un caso donde, una vez más, hay efectivamente una carga. Pero al comenzar dijimos que queríamos estudiar algún caso donde pudiéramos suponer que no hay carga, así como sugiere también el subtítulo aquí arriba. Entonces, ¿cuándo no hay carga? Bueno, un caso de ejemplo podría ser este. Tenemos un resistor de 1K que nos da I sub 1 e I sub 1 en la salida. Y agregamos otra parte del circuito, pero esta nueva parte es este resistor de 1 megaohmio. Entonces, 1K con 1 megaohmio no tienen, no tienen valores cercanos, podríamos decir. O sea, esta resistencia en la rama de I sub 2 es mucho más alta que la resistencia en la rama de I sub 1. Por lo tanto, aunque agreguemos esta segunda parte del circuito, el funcionamiento o los valores en I sub 1 no se van a modificar, digamos, sensiblemente. Por lo tanto, podríamos decir que la F1 realmente no va a cambiar significativamente al agregar esta nueva parte del circuito, que es la segunda rama. Entonces, este es el caso donde decimos que no hay carga, o sea, se agrega otro componente, pero la función de transferencia del modelo original no cambia significativamente. Bueno, entonces, este caso de que no haya carga, se puede, digamos, decir que siempre es una simplificación, porque estamos hablando de que aproximadamente, entonces acá se diría es una simplificación. Fíjense, entonces, aunque este resistor sea de 1 megaohmio, un poco sí va a cambiar la corriente en I sub 1, pero no va a cambiar significativamente. Entonces, por eso decimos que el concepto de que no haya carga es una simplificación. Bueno, volviendo al ejemplo del motor, podríamos pensar que este fuera un motor de 20 kilovatios, un motor grandísimo, y de pronto le ponemos solamente una pequeña hélice de unos 4 o 5 centímetros, por decir algo. Entonces, en este caso, efectivamente, diríamos que no hay carga, pero en el caso típico, ejemplificado acá, aparece ese efecto de que agregar la hélice lo pone más pesado al motor, y hace que cambien las observaciones. Bueno, eso respecto del concepto de conexión con carga y sin carga.